Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Todo comenzó, como la mayoría de las cosas, con mi aburrimiento. Estaba navegando por YouTube buscando videos divertidos o aterradores cuando me topé con algo que llamó mi atención. Era de un usuario que se hacía llamar The Meat Man e involucraba videos de stop motion con unas marionetas muy inquietantes. Lo que honestamente llamó mi atención primero fue la miniatura. Era una figura que parecía haber sido elaborada completamente con carne molida. Recuerdo haber visto el modelo y haber levantado una ceja mientras asimilaba lo que estaba viendo. Ahora, cuando te digo que los modelos eran grotescos, no me refiero a que fueran feos o mal hechos. Estaban muy bien construidos y la cantidad de detalles que se les había dedicado era asombrosa. Estas marionetas de carne tenían cabello, ropa y rasgos faciales que habían sido meticulosamente elaborados, hasta el punto de ser un poco perturbadores. Casi hubiera esperado que parpadearan o se movieran por sí mismas, y parecían demasiado realistas para el medio. El episodio que había encontrado era el episodio 5. Y mientras lo veía, rápidamente comencé a darme cuenta de que no era un contenido normal de YouTube. El episodio 5 involucraba a 3 personajes, Lisa, Steve y Michael, mientras se preparaban para la llegada de un cuarto personaje, Dawn. La música de fondo era estridente y discordante, en algún punto entre una calíope y una rotonda, y a menudo hacía que las voces fueran difíciles de escuchar. Los personajes estaban limpiando la casa, que era principalmente una hoja de papel con ventanas dibujadas cerca del techo y algunos muebles hechos de arcilla de modelar. Mientras limpiaban, una voz nos decía que Lisa estaba siendo perezosa y esperaba que Michael y Steve hicieran la mayor parte del trabajo. Recuerdo haber pensado que esto era extraño, porque su personaje se movía, desempolvaba y ordenaba al menos tanto como los demás, y parecían estar trabajando bien juntos. Después de unos minutos de limpieza a tirones, una mano bajó del techo y felicitó a Steven y Michael por el trabajo bien hecho. Luego señaló con un dedo regordete a Lisa y la regañó por ser tan perezosa. La voz dijo que a Lisa no se le permitiría unirse a la fiesta más tarde ya que no había ayudado. Mientras Michael y Steve salían del escenario, el personaje de Lisa se acurrucó en una bola mientras una fuerte música de fiesta sonaba de fondo. Recuerdo haberme sentido mal cuando el último fotograma se quedó congelado en su lugar. La cámara se acercó a la Lisa fetal mientras se sentaba acurrucada contra la pared. Aunque no podía oír nada por encima de la fuerte música de fiesta, podía ver las pequeñas figuras temblar un poco y pensé que podría estar llorando. ¿Qué demonios era esto? ¿Y por qué de repente me hizo sentir casi un voyeur por presenciar el sufrimiento de esta persona con bultos? Después de eso, mi curiosidad mórbida quedó enganchada. Fui al canal y vi que tenía unos 10 videos subidos, todos agregados en el último mes o 2. Su canal era pequeño, con solo unos 80 suscriptores, y todos eran en ese estilo de stop motion donde usaba lo grotesco de las figuras a su favor. Encontré el primer episodio, Friendship, y decidí verlo. El video trataba sobre Lisa, la marioneta de carne de antes, y como estaba triste y sola por su cuenta. La marioneta se sentaba en su mayor parte en la posición familiar, encorvada y pareciendo sollozar. De repente, otras 2 marionetas familiares, Steve y Michael, entraron en la escena y Lisa levantó la vista y pareció feliz de verlos. Una mano gigantesca a la que llamó padre dijo que había visto que ella estaba sola y le había conseguido algunos amigos para que no llorara tanto. La mano acarició su delicado cabello y pareció ser mucho más agradable con ella que en el episodio anterior que había visto. Los 3 se abrazaron y dijeron que serían amigos para siempre. Luego el episodio terminó y la pantalla se puso negra. Duró menos de 5 minutos en total, pero aún así me hizo sentir extrañado y desanimado. Esas marionetas eran tan extrañas y simplemente no podía quitarme la sensación de que había algo que no estaba bien en ellas. También estaba intrigado y cargué de inmediato el segundo video. Era como un accidente de tren y necesitaba ver cómo terminaba, sin importar cómo se viera la carnicería. Los siguientes 2 episodios fueron bastante similares a lo que ya esperaba.
Se llamaban Cohabitation y Family y seguían las vidas de Lisa y sus nuevos compañeros de piso. Montaron algunos muebles y tuvieron una charla para conocerse mientras una música extraña sonaba de fondo, haciendo que sus palabras a veces fueran más difíciles de oír. Era el típico asunto de stop motion, pero a veces había un extraño sonido de fondo en medio de la animación. En una toma en particular, los chicos, Steve y Michael, hablaban con Lisa sobre qué hacer para la cena. El stop motion se había cortado probablemente y se podían ver 5 o 6 segundos del modelo simplemente de pie mientras un fuerte sollozo venía del fondo. En medio de ese sollozo, había una voz suave pero enojada tratando de calmar el llanto. Tuve que rebobinarlo unas cuantas veces para poder captarlo y recuerdo haberme preguntado si esto era una especie de película artística o algo así. ¿Estaba el artista tratando de dar algún tipo de mensaje? Tal vez estaba tratando de ocultarlo en medio del stop motion para hacerlo aún más avant-garde. No fue hasta el cuarto episodio que las cosas se pusieron mal para Lisa. Noté que mientras los primeros 3 videos habían salido en un día, el cuarto video había tardado casi una semana en salir. Esto no habría sido extraño para ningún otro canal, pero el cambio total del episodio 3 al 4 fue alarmante. El video duró unos 5 minutos y parecía que Lisa salía sola una noche y se perdía. Había salido a caminar a pesar de que la mano del padre le había dicho que no lo hiciera, y se había perdido en un bosque que había sido dibujado en papel blanco. Los árboles eran de ese tipo grande y pantanoso que a menudo se veía en las tareas de arte de los niños, y era evidente que la mano del padre no era un artista. Tampoco era un narrador consistente, porque su voz y su tono parecían enojarse más a medida que el episodio avanzaba. La condición de la marioneta se veía espantosa y eso solo se sumaba al horror surrealista del programa. La marioneta de Lisa estaba claramente en mal estado y a la mitad del programa se le cayó un trozo y aterrizó en la mesa. La narración terminó abruptamente mientras la música continuaba sobre la imagen de la marioneta con granos simplemente de pie en su lugar. El sonido de alguien marchándose era audible por encima del discordante ruido, y los pasos sonaban pesados y enojados. Hubo un breve momento con el sonido de alguien rogando que lo dejaran ir, pero se cortó justo cuando el sonido de los gritos comenzó. El video estaba mal editado y claramente se había hecho un intento de cortarlo. Cuando el programa se reanudó, la marioneta de Lisa se completó de nuevo con lo que parecía ser un trozo de carne fresca adjunto. Sin embargo, el trozo que se había caído todavía estaba en la mesa, como si ya no fuera más útil que la piel de una serpiente. Hacia el final del episodio, la marioneta de Lisa se inclinó y pareció llorar, y estaba sola y asustada en el bosque. Este llanto se superponía con un llanto suave y frenético en el fondo, aunque no estoy seguro de que se suponía que debíamos oír esa parte. De repente, la mano del padre vino y le mostró el camino a casa, y le dijo que nunca más debía hacer eso. Al igual que un padre real, la mano parecía aliviada además de enojada y Lisa regresó con él a la casa con mansedumbre. Cuando regresaron, las marionetas de Stephen y Michael no parecieron felices de verla. La rechazaron en silencio y el episodio terminó con Lisa llorando en una esquina en algún lugar. Luego el episodio se desvaneció a negro y los créditos se deslizaron. Pasé el ratón sobre el episodio 6, no estaba seguro de si realmente quería verlo. El episodio 4 llamado Sanclis hizo que el episodio 5 tuviera mucho más sentido ahora. La mano del padre probablemente todavía estaba castigando a Lisa por huir, aunque el comienzo del episodio dejó muy claro que solo había ido a dar un paseo. Los episodios eran bastante fáciles de seguir, pero algo en ellos todavía me inquietaba. ¿Por qué vivían estos personajes bajo este personaje de mano paterna? ¿Por qué el narrador los llamó compañeros de piso si la mano del padre trataba a algunos de ellos como niños? Todo el espectáculo tenía una naturaleza extraña y surrealista y parecía haber una historia subyacente que yo simplemente no entendía. Sin embargo, estaba enganchado y tenía que ver cómo terminaba. El episodio 6 fue el más extraño con diferencia, y los comentarios en el video parecían demostrar que no me estaba volviendo loco. Se llamaba Melancholy y el episodio comenzó con la misma música de baile extraña y una toma de Lisa encorvada y llorando. Sin embargo, el llanto no era el sonido enlatado que había sido antes.
El episodio duró 3 minutos y medio de alguien sollozando de una manera desgarradora, el tipo de sollozos que son en partes iguales desesperanza y terror. La cámara parecía estar acercándose lentamente al intrincado rostro de la marioneta de carne mientras los sollozos en el fondo continuaban y continuaban. Había visto videos extraños en mi tiempo, pero este definitivamente se llevaba el premio. La toma final fue del ojo de la marioneta de carne, claramente definido y trazado con amor. Se podía ver que la carne comenzaba a moldearse, se podían ver las manchas brillantes que decoraban la superficie. Y justo antes de que la pantalla se desvaneciera a negro, se podía oír el terror elevado en la voz de la persona que sollozaba antes de que se apagara al final del episodio. Tuve que tomarme un descanso después de ese, leyendo los comentarios mientras trataba de darle sentido a lo que acababa de ver. La audiencia del Midman parecía estar un poco dividida sobre si se trataba de una expresión artística o algo mucho más oscuro. Un usuario había dicho que los gritos cibernéticos eran únicos y que no podía encontrarlos en ninguno de los sitios de uso libre habituales. Otro usuario se preguntó si eran demasiado reales, pensando que esto podría ser parte de la fantasía de tortura de alguien. Pero otros parecían pensar que era solo una pieza avant-garde que era un poco demasiado pomposa para su propio bien. En lo que sí estaban de acuerdo era en que, incluso si fuera una actuación, los gritos eran un poco demasiado reales y que todos ellos sentían algo por esos gritos de angustia. Había esperado que tal vez el episodio 7 fuera un regreso a la cordura, pero el episodio 7 llamado Jealousy era simplemente extraño. El narrador nos decía que el personaje de Dawn se estaba adaptando muy bien a la casa. Todos los inquilinos la amaban y todos querían ser su amiga y, de hecho, la mano del padre, Steve y Michael estaban todos de pie a su alrededor y moviéndose animadamente. Solo un personaje, Lisa, no parecía querer ser amiga de Dawn. Parecía estar en otra habitación, todavía encorvada y llorando. El narrador explicó que Lisa estaba celosa de Dawn y que el padre se estaba enojando con esa ingratitud. Los sollozos del episodio anterior se habían ido, pero había otros ruidos bajos, apenas discernibles por encima de la fuerte música estridente. La marioneta parecía estar en mucho mejor estado también, y supongo que le habían cambiado la carne recientemente. La mano del padre vino y le gritó un poco más a Lisa, pero ella simplemente se quedó encorvada y llorando. Finalmente, se fue y el episodio terminó cuando la cámara se acercó y la pequeña mujer de carne se encorvó en su angustia. Miré el siguiente episodio y me pregunté si realmente quería ver más. Sentí como si hubiera estado viendo durante horas, pero resultó que los 7 episodios habían durado menos de 30 minutos. Algo sobre ver el juego entre los personajes me había atrapado y sentí que necesitaba terminarlo. Al mismo tiempo, había algo mucho más oscuro aquí de lo que había esperado. Esto era como la confesión de alguien. Todo se sentía muy íntimo y casi me sentía un voyeur por verlo. Hice clic en el siguiente episodio, diciéndome que otros 3 episodios no harían demasiado daño. Qué equivocado estaba. El episodio 8 llamado Hatred se abrió con Lisa apoyada contra la pared de papel mientras los demás intentaban entrar en su habitación. Comenzaron de manera amable, pidiéndole que saliera, queriendo hablar y queriendo verla. El narrador nos dijo que Lisa había estado eludiendo sus tareas y diciendo cosas desagradables a la mano del padre sobre los otros compañeros de piso. La mano del padre por supuesto había compartido estas cosas con los demás y ahora querían hablar con ella. Mientras sus golpes se convertían en patadas, los 3 rompieron la puerta de papel mientras golpeaban y pateaban. Lisa se llevó las manos a los oídos y puso la cabeza entre las rodillas. El narrador nos dijo cómo Michael y Steve querían hablar con ella y cómo Dawn estaba realmente molesta de que Lisa la juzgara tan apresuradamente. Mientras golpeaban y pateaban la puerta de papel, la mano del padre de repente entró en la escena. Lisa levantó la vista de sus rodillas y pareció no estar segura de qué hacer con la repentina aparición del padre. La mano del padre le dijo que ella traía discordia a la casa y que ya no podía ignorar su insolencia. La mano se convirtió en un puño y comenzó a golpear la marioneta salvajemente. Trozos de carne se cayeron y fueron aplastados bajo los golpes. El cuerpo de alambre estaba retorcido y deformado y toda la escena se hizo aún más horrible por la melodía de carnaval superpuesta que arañaba como cuchillas mi cerebro.
Terminó cuando Steven y Michael golpearon y la cámara se acercó a la triste pila de carne en la que Lisa se había convertido. El episodio terminó abruptamente y luego vi una figura pálida mirándome desde la pantalla de repente oscura. Me tomó medio segundo darme cuenta de que la figura pálida y sudorosa era yo. El episodio 9, Constricción, era el siguiente y no había duda de si lo vería o no. Necesitaba saber qué venía después. El episodio 9 era tan diferente de los demás como la noche y el día. Era una cámara inestable de alguien caminando por un bosque de noche. Una luz nocturna amarilla mantequilla proporcionaba un pequeño parche de iluminación y quienquiera que estuviera grabando estaba respirando con dificultad mientras caminaba penosamente por los bosques. Los bosques estaban bastante silenciosos mientras caminaban y las hojas crujiendo bajo sus pies eran fuertes y discordantes. El video duró 4 minutos y 3 minutos y medio no fueron más que pies caminando, hojas crujiendo y respiración pesada. Luego, abruptamente, se detuvieron ante una pequeña piedra redonda, el suelo delante de ella recién revuelto y puesto a descansar de forma descuidada. «Duerme bien, Lisa», vino la voz temblorosa del camarógrafo. Luego todo se volvió negro de nuevo. Me lancé al 10º episodio antes de que pudiera pensarlo, queriendo ver cómo terminaba. El episodio 10, Ambivalence, parecía haber vuelto a la normalidad. Dawn estaba sentada en el sofá, pareciendo reírse de algo en la televisión. Michael y Steve parecían estar dando vueltas, limpiando o simplemente charlando. La pared que había marcado la habitación de Lisa no se veía por ninguna parte. La mano del padre los miraba con benevolencia mientras el narrador nos contaba que Michael buscaba un libro que había extraviado y Dawn veía un programa favorito. Todo parecía normal, aparte del cadáver roto de Lisa que yacía en el suelo. El daño que el padre había hecho todavía yacía en el suelo y la carne estaba marrón y seca. Las moscas habían comenzado a rodear el cuerpo carnoso y si una de las marionetas tenía que acercarse a ella, parecían caminar sin prestar atención sobre su cuerpo. El único personaje que parecía notarla era la mano del padre. La miraba de vez en cuando, casi con suficiencia, y sacudía la cabeza antes de volver a mirar a las otras marionetas felices. El episodio 10 se oscureció y me quedé de nuevo preguntándome qué acababa de ver. El video se había metido en mi cabeza sin pagar alquiler en menos tiempo de lo que me habría tomado ver una película. Había pasado a otros videos, otras actividades, pero las imágenes nunca estaban lejos de mi mente. Había sido conocido por sugerir videos extraños a mis amigos, incluso enlazándolos y leyéndolos en ciertos grupos. Sin embargo, este no era uno de ellos. Dudaba en hablar de ello, y mucho menos contárselo a la gente. No quería que otros sufrieran esto como yo, y esa fue probablemente la razón por la que estaba pensando en ello cuando vi el cartel. Estaba viajando por trabajo. Trabajo como perito en casos específicos y viajo mucho y espero mucho, lo que a menudo me lleva al mencionado aburrimiento. Iba en coche por Michigan cuando la llamada de la naturaleza se volvió demasiado fuerte para ignorarla. Afortunadamente, había un pequeño lugar de descanso más adelante. Me estaba subiendo la cremallera y saliendo del baño cuando vi la pared de personas desaparecidas. Mis ojos encontraron a la mujer antes de que pudiera detenerme y el aliento se me quedó atrapado en la garganta. Me detuve en seco. El nombre de la mujer era Elizabeth Rainey y llevaba desaparecida los últimos 4 meses. El cartel era nuevo, sin amarillar ni arrugarse, y lo saqué fácilmente del tablón. Mirando su cara, me di cuenta de la cantidad de trabajo que se había dedicado a cada marioneta. Su nariz, su frente ancha, el pequeño hoyuelo en su barbilla, la abolladura en su mejilla izquierda de algún accidente de la infancia. Todos estaban allí y habían sido añadidos con amor bajo la preciosa cara porosa de la marioneta de carne. Llevé el cartel de regreso a mi coche, ya que la hora de entrada se acercaba rápidamente, y llamé a un amigo mío que trabajaba en un departamento de policía local. Le conté sobre la chica, sobre el canal de YouTube, sobre los videos y él dijo que lo investigaría sin mucho entusiasmo. Cuando me llamó más tarde ese día para agradecerme la información, sonaba mucho más interesado en lo que tenía que decir. Lo llamé de nuevo unas semanas después y me ofrecí a invitarlo a unas copas y me sacaba de la curiosidad. Estaba dispuesto,
pero dijo que tal vez no querría saberlo tanto como creía. Durante las copas, me contó toda la historia. Mi amigo también tenía un amigo, su amigo era un agente del FBI y después de ver los videos, mi amigo le había dicho a su amigo. Le envió un enlace al canal y le pidió que echara un vistazo. Después de ver el drama él mismo, verificó la dirección IP y decidió ver qué podían encontrar sobre este tipo. Resultó que Elizabeth no era la única cara familiar que faltaba en el área de Michigan. Michael Chávez, Steven Chute y Dawn Lee también estaban desaparecidos en la misma zona. La dirección IP venía de una vieja casa cerca del lago Hurón. El dueño, David Matthews, era dueño de la casa y de bastante terreno por allí. Cuando asaltaron su casa, lo atraparon por sorpresa y encontraron más de lo que esperaban. Los había estado reteniendo en su sótano. El enfermo tenía un sótano grande y terminado con 4 habitaciones separadas. La habitación central tenía un sofá, un televisor y una gran mesa de cocina con un pequeño set para el programa y la cámara. Las marionetas estaban en un estante cercano, los cuerpos grises y caídos de sus cuerpos de perchas de ropa. El otro implemento en la habitación era un gran molinillo de carne oxidado. Un molinillo de carne con hebras de carne podrida colgando del pico. Dijo que las moscas habían sido densas en la habitación y el sonido de los gemidos no había comenzado hasta que comenzaron a derribar puertas. Dawn, Michael y Steve estaban acostados en sus respectivas habitaciones. La mayoría de ellos, de todos modos, había dicho, dando un largo trago a su cerveza. Me envió fotos de la escena del crimen. Ojalá Dios no lo hubiera hecho, dijo. David había estado en la habitación que probablemente una vez perteneció a Elizabeth. Había estado usando un vestido, la tela mal estirada alrededor de su cuerpo, y estaba sollozando en la esquina. No importaba lo que el agente le dijera, su respuesta siempre era la misma. Su balanceo hacía un extraño ruido de molienda mientras su trasero se deslizaba sobre el concreto. Él decía, no debía haber jugado a ser Dios. No debía haberla hecho dormir. Simplemente seguía diciéndolo una y otra vez. Los demás no decían casi nada. Mi amigo me había dicho que los había despellejado hasta el hueso, cortándoles dedos de los pies, brazos y piernas para poder molerlos y hacer sus marionetas. Había usado torniquetes y tranquilizantes para animales para mantenerlos vivos. Michael y Steve eran poco más que torsos, Steve tenía media pierna y Michael un poco más que un codo. Dawn no tenía piernas, pero sus brazos estaban intactos. Solo había estado en el sótano durante un mes y parecía que no había tenido tanto tiempo para quitarle.